Hola, bienvenidos a Pricer Talks, este canal donde vamos a estar hablando de cosas de pricing y revenue management. Nos parece muy emocionante estar lanzando este canal con este tema porque nosotras creemos que el precio es un tema que para todas las compañías es importante, es una variable relevante a la hora de definir la rentabilidad. Hay muchos temas que vale la pena que conversemos, que interioricemos, que discutamos, porque la mayoría de nuestros clientes y de las empresas en general necesitan abordar temas de precios. Hay temas de estos que no conocen y de los que quisieran saber, y para eso estamos nosotras aquí hoy. El precio es la variable más importante con la que cuentan las empresas para generar rentabilidad. Los estudios muestran que, en promedio, las empresas que logran mejorar su precio 1% logran mejorar su utilidad hasta en el 11%. Es un impacto gigante. Y sin embargo, la gran mayoría de empresarios y de empresas no tienen ni idea cómo definir los precios. Es más, el 90% de los programas de negocios de Latinoamérica, universitarios y MBAs, no cuentan con precios dentro de su programa. Eso es súper aterrador, porque al final lo que nosotros queremos es que más gente se entere de estos temas de precio. Total, de acuerdo. Además hay una pregunta que todo el mundo se hace alrededor de: ¿estoy cobrando el precio correcto? ¿Estoy dejando plata sobre la mesa? ¿Debería bajar mis precios? ¿Qué hago frente a mi competencia? Y nosotras estamos acá para estar conversando, no solo nosotras, sino con invitados que vamos a tener en el canal para darles algunas de las recomendaciones y atender las inquietudes que ustedes nos compartan a través de nuestras redes. Entonces, ¿a quiénes les estamos hablando aquí? A todos los empresarios y emprendedores de Latinoamérica. Si ustedes están en las áreas comerciales, si están en las áreas de finanzas, si están en las áreas de marketing, si están en las áreas de innovación, de estrategia, para todos ustedes va a haber acá contenidos, porque uno de los principales temas del precio es que afecta a todos en las empresas. Y algo que vamos a querer estar incluyendo dentro de estas conversaciones son casos de la vida real. Casos tanto de nuestros clientes como de casos exitosos que nosotros nos encontremos, que sea importante compartir con ustedes para que ustedes conozcan formas distintas de hacer. Casos exitosos y casos de horror, porque también vemos muchos casos de horror. De esos también aprendemos, así es. Entonces, Diana, no nos hemos presentado. ¿Quiénes somos nosotros? Preséntate. Muy bien, bueno, yo soy Diana Carvajal. Nosotras venimos del mundo del consumo masivo. Estuvimos mucho tiempo trabajando en grandes corporaciones, especialmente yo estuve muy especializada en áreas comerciales, en áreas de desarrollo de proyectos, de cambios de modelo de negocio y estrategia. Y un día me levanté y dije: quiero cambiar mi vida. Y cuando decidí cambiar mi vida, decidí venir al mundo de la consultoría para contribuir a que las empresas estén dispuestas a definir estas nuevas estrategias, estos nuevos modelos de cambio, y a ser parte de los equipos que lo hacen realidad. Llegué a Pricer gracias a Ani. Ani y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntas, yo diría que desde pequeñitas. Desde hace rato. Hemos hecho proyectos muy interesantes, grandes proyectos en grandes corporaciones, y compartimos este sueño de dejar el mundo corporativo atrás y venir aquí a ser parte de sus vidas, de sus equipos, y vía nuestras consultorías acompañarlos a hacer cambios. Hace 4 años, cuando Ani llegó a Pricer, me invitó a ser parte de este sueño y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Cada día que hemos vivido juntas hemos aprendido, hemos explorado, hemos ayudado, y será parte también de lo que les vamos a hablar en este canal, de cómo lo hemos vivido y cómo lo llevamos y qué más viene de nosotras hacia adelante con Pricer. Bueno, y mi nombre es Ana Salazar, yo soy socia de Pricer y soy la directora de operaciones, y yo siempre he dicho que yo soy un animal raro. Yo soy financiera de profesión y siempre fui demasiado cercana al marketing para estar en finanzas, pero demasiado numérica para estar en marketing. Entonces, en la mitad encontré el mundo del pricing y es donde he desempeñado casi toda mi carrera. Tengo casi 20 años de experiencia en el mundo del pricing, y desde que estoy en Pricer he acompañado cientos de proyectos en la definición de las estrategias que les van a llevar a maximizar sus ingresos vía precio. Entonces, traigo a compartir con ustedes, pues obviamente, toda esa experiencia, todo ese contenido, pero también pues muchísima teoría, muchísimos casos y muchas cosas que esperamos que sean súper interesantes para ustedes. Y cosas que son interesantes de nosotras, que somos las socias de Pricer, es que nos combinamos de una manera muy especial. Ani les acaba de describir lo que es. Ella es muy humilde al decirlo, pero Ani además yo creo que es una de las personas que más sabe de precios en Latinoamérica, súper preparada. Además, Ani es graduada en Wharton, somos miembros del Congreso de Pricing norteamericano, en donde además estamos por acá haciendo su presentación como speaker en este congreso, lo que ha sido maravilloso vivir. Ani tiene toda la experiencia del mundo. Adicionalmente, que acompaño yo en Pricer,
pues este desarrollo de acompañamiento a todos nuestros clientes de esta parte estratégica, esta parte comercial, esta parte de cómo acompañar que la implementación pase, qué cosas vamos a tener que alinear dentro de las organizaciones, cuáles son los ajustes a esos modelos de gobierno, a la forma en que trabajamos, a la forma en que incentivamos a los equipos para lograr. Entonces estamos juntas en esto, vamos hacia adelante con ustedes y esperamos que disfruten mucho el compartir con nosotros este espacio. Y ahí, como dice Diana, es muy interesante porque para nosotros lo que les queremos compartir está súper bien trabajar en las estrategias de precio, pero nuestras estrategias de precio son tan buenas como nuestra capacidad de ejecutarlas. Entonces, para poder construir lo que nosotros denominamos el pricing power en sus empresas, queremos que ustedes sepan primero cómo diseñar esos planes de precios, pero también cómo llevarlos a la realidad. Entonces, con eso, empecemos y hablemos un poquito de precios, porque sé que todos ustedes están haciendo muchas preguntas. Y entonces, la primera pregunta que yo creo que todos se hacen es, bueno, ¿cómo fijo el precio? ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que tener para fijar el precio de mi producto o de mi servicio? Y en Pricer tenemos una forma de ver este mundo, y el mundo bajo nosotros lo vemos para Pricing es creación de valor. ¿Qué es lo que valoran nuestros clientes a la hora de comprar un producto o un servicio en una compañía? Y entonces no trabajamos basado en costo más margen igual a precio, sino en ir a entender esos atributos, esas características del producto o servicio que tiene el cliente, más el entorno competitivo, los competidores, los más exitosos, los menos exitosos, qué es eso que valora para determinar cuál es el precio del producto. Esa es una forma diferente de verlo, pero hemos encontrado que va mucho más allá y que tiene un potencial de agregar valor mucho mayor que si lo estimáramos por la metodología tradicional. Listo, entonces recapitulemos. ¿Cómo puedo yo fijar el precio de mis productos o de mis servicios? Pues hay una metodología que seguramente todos ustedes conocen y la gran mayoría de ustedes están utilizando, que es costo más margen. Cojo mis estados financieros, le pido al contador que me ayude a definir el costo de mi producto y decido cuánto me quiero ganar. 30%, 15%, 12%. Y entonces el costo más el margen es igual al precio. Esa es la metodología que nos enseñaron en la universidad. Esa es la metodología que todos conocemos. ¿Qué ventajas tiene utilizar la metodología de costo más margen? Pues por un lado es fácil, todo el mundo lo entiende. Por el otro lado, en teoría estamos asegurando una mínima rentabilidad de nuestros productos con base en lo que nosotros tenemos y lo que a nosotros nos cuesta producirlo. Hay variables. Dentro de esa metodología también hay casos en los que yo lo tengo establecido, pero me voy y miro mi competidor y depende del precio que mi competidor esté poniendo, yo ajusto mi precio. Y esa es una característica, es una forma de sobrevivir en el mercado, es un método utilizado que tiene un riesgo súper importante y ese riesgo es que esto puede estar minando mi rentabilidad y hay variables que yo desconozco de por qué mi competidor puede tener ese precio. Pero es otra metodología que la gente utiliza a la hora de definir los precios. Entonces, metodología 1, costo más margen. Metodología 2 de fijar los precios con base en la competencia. Voy, miro el mercado y digo cómo lo está haciendo uno, cómo lo está haciendo el otro y cómo me quiero ubicar. En ambos casos, pues el problema es el mismo. Yo no sé si estoy cobrando mucho o muy poquito. Estamos viéndonos hacia adentro, estamos viendo qué pasa con nuestra organización y cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para ser rentables. Hay otra metodología que es la de fijar los precios según el mercado o según los clientes. Yo voy y encuentro que este cliente me quiere pagar un poquito más, entonces le cobro un poquito más. Y este cliente me puede pagar un poquito menos y entonces le cobro un poquito menos. Esto es muy común, sobre todo en el mundo del B2B y en el mundo de los servicios, donde entonces terminamos con una amplitud muy grande de listas de precios que nos beneficia mucho si somos equipo comercial. Obviamente esto es buenísimo para cerrar negocios, a ti como comercial te encanta eso, pero es riesgoso. Además tiene un problema supremamente delicado y es que un cliente puede darse cuenta del precio que yo le estoy dando a otro y eso va a minar la confianza que el cliente tiene en nosotros, por lo que realmente es una metodología que existe, pero si empezamos nosotros a darles nuestras opiniones es una metodología que nosotros no recomendamos, porque en este tipo de mercados y sobre todo en el mercado B2B todo se sabe. Al final siempre terminan conociéndose cuáles son esos precios que estamos teniendo. Y la cuarta metodología es la que nosotros usamos, que es esta que les decíamos que es basada en el valor. Y entonces los precios basados en el valor van a entender el valor que nuestros clientes están percibiendo por nuestro producto o nuestro servicio y entonces cobrar el precio que nos merecemos por ese valor que estamos entregando. Esta es una metodología que desafortunadamente no todo el mundo conoce. Como les dije, no la enseñan en las universidades. Necesita disciplina,
necesita datos, necesita colaboración entre las diferentes áreas funcionales de la empresa y pues esperamos que en estos Pricer Talks ustedes entiendan muchísimo más del concepto de valor. Vamos a ir desarrollándolo y van a ver muchísimos ejemplos de qué significa realmente que yo pueda cobrar el precio que me merezco por el valor que estoy entregando. Y es que aquí hay algo muy importante para nosotras y es la voz del cliente. Somos unas defensoras de entender y valorar lo que el cliente nos dice. Cuando nosotros hablamos de datos aquí, mucho de lo que estamos hablando es qué piensa el consumidor, el que opina, cómo lo ve, cómo son los diferentes consumidores que nosotros tenemos de nuestros productos y servicios, porque entenderlos profundamente es lo que nos da más elementos para entender realmente qué es lo que tenemos que ofrecer. Nosotros entendemos este mundo del pricing como revenue management, es decir, no solamente la variable precio, sino todo lo que tiene que ver desde definir una propuesta de valor, pasando por la optimización de portafolio o por el desarrollo de nuevos productos, optimizando, entendiendo las elasticidades, hasta lo más importante de lo que les vamos a estar hablando siempre, que es el desarrollo de capacidades de los equipos para hacer implementaciones exitosas. Porque creemos firmemente que el éxito está en que la gente crea en lo que estamos definiendo y esté convencida de que implementarlo va a tener un valor y un beneficio para la compañía. Bien, y entonces con eso hablemos de la otra pregunta que siempre nos hacen. ¿Qué estoy haciendo mal? Esa es una pregunta súper importante y yo creo que por eso parte de lo que vale la pena alrededor de este tema hacer es entender, revisarse uno mismo y bajo unos estándares y metodología identificar dónde pueden estar las oportunidades. Pero ¿cuáles son las principales cosas que pasan alrededor de este tema? La autonomía del equipo comercial. Hay que dejarlos porque si no, no cierran negocios. Dejemos que cada uno cierre y entonces empezamos a depender de diferentes capacidades de las personas, de diferentes entendimientos y manejo de esos descuentos y terminamos teniendo un precio para cada uno de nuestros clientes. Y dándonos cuenta que de un incremento que planeamos del 10% probablemente estamos llegando en promedio en la compañía al 2% y tenemos un problema financiero con muchas variables alrededor de por qué pasa. Ese es uno de los que pasa, que es ese temor que sentimos a veces en frenar a nuestro equipo comercial en los descuentos por el temor de no cerrar los negocios. Y yo creo que es un temor que tenemos que entender más profundamente y entender cuáles son las raíces y las variables para de alguna manera estructurarlo mejor. Listo, súper, me encanta ese punto, es un punto que vemos mucho y yo diría que el otro error grande que cometemos con el pricing es exactamente el contrario. Y es decir, el pricing es responsabilidad de alguien en la compañía, a veces del financiero, a veces del marketing, y ellos ponen el precio, lo fijan y ese es, y usted comercial vaya y cierre negocios como pueda. Y yo creo que entonces el pricing ahí pierde toda su relevancia, porque el verdadero pricing bien hecho es un esfuerzo colaborativo. Así es. El pricing bien hecho tiene que ser como ese híbrido entre arte y ciencia, ese híbrido entre unas reglas claras, pero también cierta flexibilidad, un equipo comercial que entiende el por qué fijamos el precio de determinada manera, pero también un equipo comercial que tiene como unos rieles en los cuales moverse y no un precio como una camisa de fuerza. Sí, y creo que lo otro que a veces nos pasa y que es uno de los errores que nosotros entendemos en el precio es empiezo a desarrollarle valor agregado a mis productos, empiezo a agregar servicios, si es que es un servicio lo que yo presto y no lo valoro, no lo monetizo. Entonces empiezo a tener más costos a un mismo precio. Y es un poco el ejercicio y la disciplina que necesitamos alrededor de darle valor a cada uno de los servicios que nosotros prestamos y entender que para cada uno de ellos hay un grupo de clientes al que le interesa y es a ese cliente al que se lo debo dar con el valor del precio que corresponde. Listo. Para mí, cuarto error grande en el mundo del pricing, dejar el precio para el final. Ese me parece un imperdonable. Entonces va el equipo de desarrollo de producto, va el equipo de innovación, salen adelante con el producto, llega marketing, hace el plan de marketing, llega comercial, desarrolla su estrategia de cobertura o de distribución o de canales y al final de todo se preguntan, bueno, ¿y cuánto vamos a cobrar por eso? Y ya es tarde porque ya no entendimos cuáles eran los atributos y si el producto realmente era lo que el cliente estaba esperando. Nos pasa con muchos de nuestros clientes en donde la solución a la estrategia de precios
es lanzar otro producto. Hay un quinto que para mí es muy importante mencionar y es, vamos a subirle a todo el 4%. Ese es un error que tenemos que trabajar porque no todos los productos ni todas las categorías están susceptibles de tener el mismo incremento. La captura de valor está en que yo aproveche para pagar, para ponerle el precio a cada uno de los productos en función a la diferenciación que da. Cuando nosotros hacemos esas alzas iguales para todos los productos, pues nos estamos perdiendo de la oportunidad de en algunos subir más porque es posible y probablemente perdemos volumen en otros que no tenían la posibilidad de subir su precio y nosotros lo definimos. Listo, entonces, recapitulemos. 5 errores imperdonables que está cometiendo la gente con el precio. El primero, exceso de flexibilidad. Dejar que los equipos comerciales, sin ningún tipo de guía, muevan el precio, para arriba o para abajo, como quieran, y terminemos en precios como cada uno quiere. Así es, Ani, es decir, no tener políticas comerciales. Ese es un error garrafal y es el primero que queremos resaltar, que le pasa a muchos de nuestros clientes y que es algo que debemos inmediatamente solucionar. El segundo es lo opuesto y es un exceso de rigidez en mi política de precios. Que el precio lo defina una persona solita sin ninguna colaboración y casi que sin ningún input del resto de la organización. Y eso es súper importante porque cuando vemos las estadísticas, solamente el 45% de las compañías logran capturar los precios que teóricamente se definen y eso mucho tiene que ver con no hacerlo de una manera consensuada en donde se entiendan todas las variables para aprovecharlo de la mejor manera. El tercero, entonces, no cobrar por las mejoras que estoy implementando en mi producto o en mi servicio. Y se me come el margen, porque si yo desarrollo mejoras en mi producto y servicio que me cuestan más y no lo cobro, entonces estoy teniendo un problema en donde cada vez voy a tener menos rentabilidad. Y es dirigirlo. Aquí el mensaje es dirigirlo a quienes sí valoran ese producto. Listo. Cuarto, dejar el precio para el final. Que el precio sea la última variable en la que pensamos después de tener todo listo. Y como les decimos ahí, el problema ¿cuál es? Que el producto puede tener los atributos incorrectos y entonces es probable que nos tengamos que devolver muy al inicio de la innovación y el desarrollo de ese producto. Así que aquí la recomendación es desde el inicio estemos pensando qué valora el cliente, esto cuál es el precio que puede tener y ir testeando para entender en dónde estamos. Y quinto, imperdonable, pensar que los incrementos se hacen todo por igual. Ya viene diciembre, viene incremento de precios, listo, le voy a subir a todo, inflación más 3 puntos o el 10%. Así es, entonces esto se lo queremos dejar porque van a ser unos de los temas que vamos a estar abordando. El mayor llamado y la mayor invitación que les queremos hacer es cuéntenos qué piensan, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aportes, porque aquí también quisiéramos hablar de las cosas buenas que pasan. Seremos tan valiosas y podremos enriquecer tanto nuestro programa como ustedes nos ayuden con sus preguntas y con sus aportes. Listo. Y entonces ahora lo opuesto, ¿qué hacen las compañías que hacen bien precios? Y yo diría, lo primero, las compañías que hacen bien precios invierten en desarrollar las capacidades y los conocimientos de pricing en sus equipos. Aquí no estamos hablando de tener profesionales de pricing graduados de Wharton, ni de tener, aunque también es chévere, sí, se los digo, pero ni de tener una función de pricing si mi empresa solo tiene 10 empleados o 15 empleados o estoy facturando menos de 100 millones de pesos al mes. No tiene sentido. Sin embargo, ver estos contenidos, estudiar de precios, leer libros de precios, tener conversaciones y sobre todo tener espacios dedicados a hablar del precio creo que es invaluable. Sí, yo creo que una de las cosas de éxito que hay acá y que está demostrado por estadísticas es que las empresas que tienen el precio dentro de sus monitoreos, dentro de sus conversaciones, analizando las variables que les impactan, son más del 30% más exitosas y capturan más su valor y su rentabilidad que las que no lo hacen. Esto es como todo, cuando a nosotros algo nos importa, estamos siempre monitoreando y viendo qué pasa y cómo lo podemos mejorar. Listo. Segunda cosa que hacen bien las empresas que hacen precios. Tienen rutinas y espacios dedicados a hablar exclusivamente de precio. El precio no es algo que ocurre por ahí o que ocurre en el comité financiero. Tienen un comité de pricing donde vienen todas las personas o un espacio, una rutina, lo que sea, para hablar exclusivamente de precios. Y yo diría que la tercera suena muy obvia, pero es muy importante. Un acierto es evitar las guerras de precio. Esa es una muy tentadora, pero es un acierto. Las empresas que logran salirse y hacerse un lado de las guerras de precio son mucho más rentables y sostenibles. Y cuarto, para mí, las empresas que hacen bien pricing ponen los procesos y las personas
por encima de los sistemas. Hemos visto, sobre todo en los últimos años, cantidad de empresas invirtiendo muchísimo en el desarrollo de sistemas, en el desarrollo de algoritmos para fijación de precios sin una estrategia detrás. Entonces, el proceso tiene que seguir a la estrategia y el sistema tiene que seguir al proceso. Y yo creo que la última, y es, podríamos decir, obvia en este mundo, pero es muy importante, es analizan la información. Toda la información que tienen disponible la usan para entender, para desarrollar hipótesis y para pilotear soluciones. No solamente la información de la compañía, que es la primera que tenemos que tener en cuenta, sino también la información que pueda ser o posible capturar, o posible comprar, o posible encontrar en alguna fuente disponible, que hoy en día pues las fuentes son infinitas y la verdad es que estamos en un mundo de abundancia de datos, casi que de exceso de información. Entonces no hay excusa para no hacer el trabajo. Oigo mucho de las empresas que dicen, no, es que pues es imposible para mí conseguir los precios de mi competencia. Se vale que estés en una industria muy opaca donde sea imposible para ti conseguir el precio exacto de la competencia, pero entonces puedes tener conversaciones con los clientes para ver si te están percibiendo como más caro o más barato que tus competidores sin darte un nombre. Puedes hablar con personas que antes trabajaban en tu competidor y que ahora se fueron a otra empresa para entender cómo eran los procesos de decisión de ellos, por ejemplo, de qué clientes ofertar y en qué momentos del año ofertar. Puedes ir a las redes sociales a ver cómo están los consumidores o los compradores finales percibiendo las ofertas y los productos de tus competidores. Hay muchísimas formas de hacer esto y no simplemente por no tener la factura y la copia de la factura, entonces no tengo información. Así es. Esos y muchos otros temas son los que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Gracias por darnos su like, como dicen, por suscribirse a nuestro canal y por dejarnos sus comentarios, que los tendremos muy en cuenta para nuestros próximos capítulos. Viene mucha información chévere, vamos a estar hablando de aspectos psicológicos del precio, vamos a estar hablando de cómo fijar el precio en diferentes industrias, vamos a estar hablando de precios e innovación, vamos a estar hablando de cómo entrenar a los equipos de ventas para que realmente transmitan el valor de nuestros productos y de nuestros servicios. Entonces, todas las preguntas que tengan, déjenoslas acá, vamos a estar hablando y síganos, como dicen los youtubers, sígueme para más.